Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a la teoría de los RAID. En primer lugar, necesitamos entender las estructuras relacionadas con el almacenamiento. Para ello, empezamos por los discos físicos. Seguro que ya sabes que existen discos con distintas tecnologías. Así tenemos discos magnéticos que usan agujas para cambiar los polos en distintas posiciones de un plato magnético. Otros discos, como los SSD, solo tienen componentes electrónicos y almacenan datos en circuitos digitales. A estos dispositivos también se les llama dispositivos en bloque, porque tanto las lecturas como las escrituras no se hacen de byte en byte, sino por bloques de 512 bytes. La circuitería de los discos permite direccionar, apuntar, a cada uno de estos bloques que componen el disco, ya sea moviendo la aguja o activando los circuitos necesarios. A este bloque se le llama sector y es la unidad mínima con la que trabajan los discos. Es decir, cuando tú escribes un byte, realmente estás escribiendo un bloque de 512 bytes, que contiene tu byte de datos y 511 bytes a cero. Si quieres escribir 520 bytes, usarás enteramente un sector de 512 y 8 bytes del siguiente, dejando los 504 que quedan a cero. Es importante saber que no está garantizado que todos los discos, aunque sean de la misma marca y modelo, tienen el mismo número de sectores, pudiendo haber siempre una pequeña diferencia. A partir de aquí pasamos al nivel lógico, donde estructuramos todos esos sectores en unidades organizativas llamadas particiones. Por convenio, siempre se reservan los primeros 2048 sectores del disco para definir las particiones y guardarlas en lo que llamamos tabla de particiones. Actualmente tenemos dos sistemas de particionado conviviendo. Por un lado tenemos el antiguo MBR, que permite hasta 4 particiones primarias, y por otro lado tenemos el nuevo GPT, que permite hasta 128. Además, en GPT se hace una copia de seguridad de la tabla de particiones en los últimos sectores del disco. Cada partición no es más que un conjunto de sectores contiguos delimitados por un sector inicial y otro final. Como ejemplo, necesito que imagines un almacén diáfano que puedes distribuir a tu gusto. Puede que quieras utilizar el total del recinto o bien subdividirlo en estancias más pequeñas. En cualquier caso, esas serán las particiones. Vamos a imaginar una partición del tamaño completo. Ahora que tenemos la partición, quiero que pienses en qué pasaría después de unos días de trabajo recibiendo y sirviendo mercancía. Seguro que puedes visualizar que antes o después perderíamos el control de dónde está cada bulto. Esta es la razón por la que en todos los almacenes se reserva un espacio para una oficina, donde se guarda la ubicación de cada bulto que entra y sale del almacén. Para que los sistemas operativos puedan leer y escribir en las particiones, es necesario darles formato. Durante el proceso de formateo se reservan unos sectores en los primeros sectores de la partición para guardar una tabla de ficheros que será distinta en estructura y tamaño según el sistema de ficheros que usemos. Cada vez que formateamos una partición, se resetea la tabla de ficheros, es decir, perdemos la ubicación de dónde están los archivos. En la vida real sería resetear la oficina del almacén. Todos los bultos siguen allí, pero no sabemos la ubicación concreta de ninguno de ellos. El último paso consiste en lo que llamamos montar la unidad o el volumen. Aquí lo que se hace es indicar al sistema operativo qué ruta seguir para llegar a esta partición. Es el mismo proceso que cuando insertamos un USB. Automáticamente se monta en una ruta que deja de estar operativa en cuanto lo extraemos. Normalmente los usuarios no son conscientes de esto, ya que el montaje se suele hacer durante el arranque, de manera que el usuario ya ve todos los discos montados en C, en Windows o en la raíz en Linux. En un entorno doméstico es probable que tengamos un solo disco, particionado con una sola partición, formateado con alguno de los sistemas de ficheros típicos y montado automáticamente con el volumen C en Windows o la raíz en Linux. En otros escenarios se pueden usar varios discos, particionados de maneras distintas y además combinando particiones de distintos discos. Con esto creamos volúmenes de distintos tamaños que después tendríamos que formatear y montar. A la agrupación de distintas particiones le llamamos RAID. Existen varios tipos de agrupaciones estándar, aunque también se usan otros propietarios de compañías privadas. Todos los RAID tienen ventajas e inconvenientes, haciendo que no todos resulten ideales según el escenario. El que tenemos en pantalla es el RAID 0. En esta agrupación se suman las capacidades de todas las particiones en una nueva partición virtual. En este ejemplo usamos dos particiones de 10 GB para obtener un total de 20 GB en nuestra nueva partición virtual. Si te fijas, en el esquema de arriba puedes ver cómo todos los datos se distribuyen en las dos particiones, haciendo que se puedan hacer dos lecturas o dos escrituras simultáneas. Gracias a esto, el rendimiento de la partición RAID 0 es muy superior a cualquiera de las que lo componen. La parte negativa es que no hay redundancia, por lo que perder una partición supone perder todos los datos, ya que, recuerda, se han troceado y guardado en lugares distintos, por lo que ya no podemos recomponerlo. Es importante que las particiones reales sean del mismo tamaño, para que no se den situaciones en las que los datos queden desbalanceados. Por tanto, en RAID 0 sumamos capacidades y rendimiento, tanto en lectura como escritura, pero no tenemos ningún tipo de respaldo de datos. En este escenario presentamos RAID 1. Si bien en RAID 0 la pérdida de una partición es catastrófica,
En RAID 1 este problema desaparece porque sí tenemos redundancia. Todas las particiones que se usen serán copias espejo las unas de las otras. Si nos fijamos en el esquema, vemos que tenemos los mismos datos en ambas particiones. Cuantas más particiones usemos, más copias tendremos, pero el tamaño de nuestra partición virtual siempre será el mismo. En pantalla puedes ver cómo usando dos particiones de 10 GB obtenemos una partición virtual de también 10 GB. Este es el RAID más seguro para los datos, ya que funcionará mientras quede alguna partición en funcionamiento. En otras palabras, si tienes un RAID 1 de 4 discos, todo seguiría funcionando con 3 de estos discos estropeados. Para entender lo que ganamos en rendimiento, te recomiendo que pienses en discos magnéticos, donde usamos una aguja para leer y escribir. Es imposible hacer dos operaciones simultáneas con una sola aguja física, pero la partición virtual del RAID 1 tiene tantas agujas virtuales como particiones la formen, por lo que sí podremos hacer operaciones simultáneas. En la lectura ganamos mucho rendimiento, porque podemos leer posiciones distintas simultáneamente. Cambia el asunto, porque aunque podemos hacer varias escrituras simultáneas, todas deben escribir el mismo dato, así que en la práctica, en las escrituras de un RAID 1 no se gana nada de rendimiento. El siguiente escenario representa un RAID 5. En este RAID hay que usar un mínimo de 3 particiones, ya que la idea es usar un RAID 0 más un dato de paridad. Para evitar cuellos de botella, los datos y la paridad se van distribuyendo por los discos para que en caso de fallo el sistema se degrade menos. Esto afecta a la capacidad de nuestra partición virtual. En pantalla puedes ver cómo 3 particiones de 10 GB solo generan una partición virtual de 20. Recuerda, un RAID 0 de 2 discos más otro de respaldo como redundancia. En RAID 5 podemos añadir tantas particiones como queramos. Conceptualmente, todas añaden a la parte del RAID 0 y una queda como redundancia. Esto es conceptualmente, porque recuerda que se mezclan entre las particiones, como puedes ver en el esquema superior. Las ventajas vienen en la suma de las capacidades de los discos de datos con su aumento en el rendimiento de lecturas y escrituras. Además, este RAID 5 permite el fallo en una de sus particiones. El sistema seguiría funcionando en modo degradado. Vamos a ver en qué consiste. En muchas ocasiones se confunde la paridad con copia de seguridad, y esto no es estrictamente correcto. Una copia de seguridad es lo que tenemos en RAID 1, donde la copia ocupa lo mismo que el original. Aquí de lo que se trata es de resumir varios datos en uno solo, y ahí es donde interviene la paridad como función resumen o combinatoria. En el ejemplo más sencillo vamos a utilizar colores, y nuestra función de paridad nos indicará el color resultante de la mezcla. Si te fijas en la primera tabla, verás que la combinación de dos colores negros da negro, dos colores blancos da blanco y la mezcla da gris. Si ahora fallara el disco 2 y no pudiéramos acceder a sus datos, el sistema seguiría funcionando, ya que, gracias a la paridad, podemos calcular lo que debería haber en ese disco. En la primera línea tenemos un color negro en el disco 1 y la paridad nos dice que la mezcla es color negro, por lo que concluimos que debería haber un color negro en el disco que falta. En la segunda línea tenemos un color negro en el disco 1 y un color gris como paridad. ¿Qué color debería haber en el disco 2 para que el resumen sea un color gris? Pues blanco. Estos mismos razonamientos los podrías hacer si hubiera fallado el disco 1, y esa es la potencia que nos proporciona la paridad. En ese ejemplo tenemos 3 posibles estados, negros, gris y blanco, pero en informática solo tenemos 2, el 0 y el 1. La función de paridad devuelve un 1 si hay un número pares de unos, es decir, 0, 2, 4, 6 unos. En la tabla que está abajo puedes ver que con 2 ceros la paridad es 1, con 2 unos también es 1 y 0 en el resto de los casos porque son impares. Ahora vamos a hacer que el disco 1 falle y no podemos acceder a sus datos. Si en el disco 2 tenemos un 0 y la paridad nos indica que hay un número par de unos, ¿qué debería haber en el disco 1? Pues un 0. Si tenemos un 1 en el disco 2 y la paridad nos indica que no hay un número par de unos, es decir, que hay un número impar de unos, ¿qué debería haber en el disco 1? Pues un 0. En la siguiente tabla ya no represento colores ni bits, aquí represento un byte con sus 8 bits. En este caso la función de paridad se ejecuta sobre cada posición binaria, haciendo que el bit menos significativo de la paridad represente al valor de la función de paridad aplicada al bit menos significativo de cada uno de sus datos. Es decir, aplicamos la paridad por posición. Piensa también que la paridad se puede aplicar a más de 2 discos y siempre servirá para recuperar el valor de cualquiera de los discos que falle. Eso sí, solo puede fallar uno. Si un disco falla, se dice que estamos en modo degradado, porque como puedes comprobar, la lectura tendrá una sobrecarga causada por el cálculo que hay que hacer. Volviendo al RAID 5. La razón por la que se combina la paridad entre los discos es que en caso de que algún disco falle, algunos datos seguirán estando completos y no hará falta calcular el dato en base a la paridad. Si toda la paridad estuviera estrictamente en un mismo disco, el 100% de las lecturas requeriría cálculo. Con esta teoría será suficiente para resolver la práctica. Hasta aquí el vídeo.